Durante la dictadura franquista, entre 1939 y 1956, 2.238 personas fueron asesinadas en Paterna. La mayoría en este lugar llamado El Terrer, también conocido como el Paredón de España. Tras ser fusilados, transportaban sus cuerpos hasta el cementerio municipal, pasando por la población y dejando un reguero de sangre, camino que empezó a conocerse como el Camino de la Sangre, para sembrar premeditadamente el terror sobre la población. Una vez allí, eran arrojados a fosas comunes, maniatados y amontonados, unos encima de otros, privando a sus familias de una despedida y de un entierro digno. Este cementerio esconde cerca de 150 fosas, algunas con más de 100 ejecutados en su interior. Un espacio del horror, con miles de personas asesinadas dentro del cementerio oficial. Hombres y mujeres que murieron por defender la libertad, la igualdad y el progreso. Los asesinatos impusieron el silencio y el miedo, pero no el olvido. A día de hoy es difícil imaginar el dolor y el sufrimiento que tuvieron que soportar. Ellas, las madres y esposas, mujeres rotas por el dolor, pero al mismo tiempo mujeres fuertes y luchadoras que sacaron adelante a sus familias a pesar de las dificultades que les suponía el estigma de ser viudas de represaliados. Gracias a ellas ha conservado este espacio. Colocar sobre la fosa los azulejos con los nombres era una forma de recordarles, un acto de amor, de supervivencia y de lucha silenciosa. Nuestras abuelas y madres son las primeras guardianas de la memoria y nosotras, las familias, hemos heredado ese legado. Por ese motivo, en 2019, las familias que comenzamos con el movimiento memorialista de Paterna nos constituimos como plataforma de asociaciones de familiares de víctimas del franquismo de las fosas comunes de Paterna. Actualmente agrupamos a más de 20 asociaciones y somos cerca de 800 familias. Necesitamos que se haga justicia, se sepa la verdad y se repare el nombre de todas las personas represaliadas, cumpliendo así con el deseo de la mayoría de nuestras madres y abuelas, recuperar sus cuerpos y darles una sepultura digna. Desde el 2012 se han exhumado cerca de 1.200 cuerpos. Mientras queden fosas por exhumar y familias por recuperar su cuerpo, seguiremos trabajando en este proceso. Miguel Rodríguez Rojo, de Frassats, Llobregat, afusellat. Mario Blas Fibera, 30 anys, Cani, afusellat. Tomás Arnau Yabalta. Bueno, a finales de 2018 ya estábamos organizados como plataforma, todas las asociaciones de fosas de Paterna. Perseguíamos una serie de cuestiones con las que la administración no nos hacía caso y como una manera de hacer presión e incidir en ellas, pues decidimos el último viernes de cada mes concentrarnos en Valencia, en la Plaza de la Virgen, para exigir nuestras reivindicaciones, ¿vale? Tuvimos mucha respuesta, la gente nos apoyaba bastante, de varios colectivos, acudían cada viernes allí con nosotros y la verdad que el resultado fue muy positivo porque nos dimos mucho a conocer y nuestra causa se divulgó bastante. Tenemos un gran objetivo que es la divulgación de estos hechos que han sido silenciados durante tantos años. Desde el primer momento que nos conocimos, notamos una conexión, una unión, una hermandad que nos ha hecho estar trabajando, luchando y peleando por todo aquello que nos unía, que era esa causa común. Así poquito a poco fuimos conociendo, nosotros somos de la 115, a la 121, a la 113, a la 100... Pues no tardamos en hacernos todos como una gran familia. Nos une un bien común, o sea, recoger los restos de nuestras familias y enterrarlos decentemente, correctamente,
como se merece cualquier ser humano, como debe de ser. No voy a decir como Dios manda, porque Dios no manda esas cosas. Como debe de ser. Y los procesos científicos de exhumación, la verdad es que son lentos y largos. A veces en la exhumación de una fosa, desde que se abre, se produce lo que es la excavación, hasta que llegan los ADNs positivos pueden pasar varios años. De manera que las familias ya se enfrentan a unos procesos en los que estos duelos y estos traumas a veces no son exitosos, o porque en el camino hay gente que ya por edad fallece, o incluso porque, aun sobreviviendo a estos procesos, el éxito del ADN a veces no llega con ese informe positivo y por tanto no se identifican a todas las personas exhumadas. Las fosas en Paterna son todas iguales, son más o menos de 2 por 2 metros, con distintas profundidades, con ya sabemos más de 2.200 personas que fueron fusiladas. No se trata de vaciar las fosas, sino de analizar científicamente todo lo que allí se recupera de manera rigurosa y metódica para obtener estas pruebas periciales que confirman efectivamente cuántas personas hay, cómo han sido asesinadas y cómo se ha producido esa colmatación de una fosa como un espacio obviamente de crímenes y de atrocidad. Incluso para los familiares de las víctimas, o sea, no teníamos una idea clara de cuáles eran las dimensiones del horror. Hay un momento muy importante en Paterna que es cuando la revista El Temps publica un número especial con una serie de artículos sobre Paternas y entre ellos está el listado de Vicent Gabarda con los 2.238 personas asesinadas. Y la mayor parte de los 2.238 personas que allí están pues eran trabajadores, eran campesinos, eran trabajadores, alguna gente de cultura y digamos de la inteligencia republicana. Es que no es remover el pasado es que es muy presente, ese es el problema. Para nosotros es presente, para nuestros padres es presente. Nuestros padres, algunos por suerte siguen vivos, otros ya se fueron. Para nosotros no es pasado, es algo que se sigue viviendo y es algo que tenemos en nuestras familias porque somos consecuencia de aquello. Bueno, estamos en el cementerio municipal de Paterna, que es muy conocido dentro de lo que es la represión franquista porque es el segundo punto con más víctimas fusiladas de todo el Estado. Dentro de la fosa ves cosas muy graves, ves muchos signos de violencia, ves elementos que son diferentes, pues según la persona, pero al final para mí lo que impacta es lo que ves para afuera, es decir, las personas que están vivas. Al final lo duro de esto es ver personas de 80 años, personas luchadoras, que han tenido que pasar guerras, dictaduras y mucha hambre, tener que sufrir por esto. Entonces a mí lo que más me impacta, y lo he vivido ya varias veces y es algo que aún no he conseguido somatizar, que casi me hace llorar, es ver una persona mayor llorar. Yo creo que no hay nada más injusto que esas personas tengan que estar llorando aquí porque no se les ha dado la posibilidad hasta el día de hoy de hacer esto. O sea, porque recuerdan lo que han pasado ellos, recuerdan lo que han pasado sus madres y sus familias. Entonces para mí creo que es más justo recordar las personas que están vivas y los que estaban fuera de la fosa, ¿vale? Al final, cuando nosotros excavamos y estamos en el día a día, se recuerda a esas víctimas, pero también es fundamental recordar a la gente que ha estado luchando fuera, las viudas, las hijas y a día de hoy los nietos y bisnietos. Entonces, para mí siempre lo que más me impacta es ver a alguien llorar a pie de fosa, porque en muchos casos es bueno, pero no dejas de pensar lo que han tenido que luchar para llegar a ver su fosa, la fosa de su familiar abierta. Detrás de las exhumaciones científicas y de cualquier elemento en la cual hay desaparecidos o fosas comunes, tenemos un elemento humano. El elemento humano es que las personas asesinadas han desaparecido en el subsuelo y su castigo ha sido la muerte, pero los familiares vivos han vivido muertos en vida porque durante 40 años de dictadura no han tenido derecho a nada, han sido señalados, estigmatizados, han perdido la posibilidad a ese duelo público, a esa cultura de la muerte tan presente en nuestras sociedades y nuestras culturas, y el hecho de no poder llorar a un muerto, recordarlo públicamente, incluso tener la opción de recuperar físicamente el cuerpo para darle un entierro o una sepultura digna,
Eso es un castigo, eso también es parte de la violencia hacia las familias de las personas represaliadas por la dictadura. Siendo yo muy pequeña, mi madre y yo nos íbamos un día a Valencia, desde Buñol a Valencia, llevábamos un ramo de flores de mimosas y las depositábamos pues en donde nos decían que podía estar mi abuelo enterrado. Y eso lo hicimos durante muchos años. Pero nunca olvidando que mi abuelo estaba allí, mal reposado y mal enterrado y por supuesto mal descansado, junto con otros 232 creo que son. Esto ha generado unos procesos de trauma larguísimos y hasta que no ha llegado, digamos, el siglo XXI, la democracia española no ha empezado a tener estos marcos normativos definidos como las leyes públicas de memoria o las leyes de memoria democrática, y también obviamente con el apoyo de las administraciones a través de la asunción de que esta reparación de crímenes de la dictadura contra población civil debe ser asumida por el Estado democrático en reparación de este terrorismo de Estado que mataba obviamente a españolas y a españoles por el hecho de considerarlos enemigos o antiespañoles al ser republicanos y antifascistas. Leoncio Badia Navarro fou l'enterrador de Paterna des de l'estiu de l'any 39 fins l'estiu de l'any 45. Aquests anys van ser els més virulents en quant a assassinats es van donar en aquest cementeri. A mi m'emociona molt parlar d'esta figura que per al moviment memorialista de Paterna té una significació molt especial. Imagine aquells dies com van ser per a les nostres famílies, també per a Leoncio Badia. Això era un treball d'una intensitat difícilment superable per un ésser humà. A la meva iaia i a les famílies de la Fossa Cent que venien de lluny i no es van poder assabentar dels assassinats en el moment que van ocórrer, li van estar eternament agraïdes perquè quan van arribar al cementeri de Paterna va ser un home que es va poder entregar objectes que portaven els nostres iaios damunt en el moment de la seva mort i els va indicar que se trobaven en el clot número 100. Paterna, al final cuando tienes muchas víctimas, digamos tienes muchas opciones, ¿vale? Pues como además el enterrador en teoría tenía una sensibilidad para ayudar a las familias, pues hay muchos patrones, ¿no? Hay un hilo común que es el habitual, que es una fosa de 2 por 2 metros, la profundidad suele variar según la cantidad de gente que entierren y ahí pues suelen tirarlos, ¿no? Normalmente si la fosa es muy profunda los tiran desde arriba, entre 2 personas, caían, llenaban la saca, que es la gente fusilada el mismo día, y echaban cal viva para acelerar la descomposición y que bajara, y luego le echaban tierra, y ese proceso lo repetían hasta que la fosa estaba llena. En algunos casos se ha llevado a repetir entre 5 y 6 veces, ¿vale? Pero aparte de esto, como contaba, el Leoncio Badia, que es el enterrador de aquí, se aliaba y ayudaba a las familias dentro de sus posibilidades, y por ejemplo tenemos el caso de la Fosa 120, que es un grupo de entre 13 y 17 personas que están enterradas en ataúd y de una forma más respetuosa, ¿vale? No están tirados boca abajo, no están en posiciones complicadas. ¿Qué es lo que entendemos por aquí? Que bueno, pues que al final con la cantidad de personas que fusilaban un mismo día no siempre era fácil que Leoncio o incluso las familias pudieran tener un enterramiento más respetuoso, entonces va dependiendo, ¿no? La mayoría de casos y sobre todo según qué época, sobre todo a principios de los años 40, era más complicado, pero conforme va avanzando el tiempo, pues entendemos que eso puede hacerlo, ¿no? Y vemos enterramientos como más ordenados, incluso alguna botella que llegado el momento, no hemos tenido suerte de poder indicar incluso qué persona es, ¿no? Lo que facilita mucho nuestro trabajo a la hora de poder hacer un trabajo de identificación. Al localizar una botella con una nota que dices quién es esa persona junto al cuerpo muerto de un ser humano, el mensaje que mandan es muy potente. Queremos individualizar a nuestro familiar en este montón de seres sin vida y aunque vayan a una fosa, si tenemos la oportunidad de abrirla, sabremos quién es y tendremos más facilidad de poder recuperar su cuerpo. El 20 de junio de 2018 es cuando se empezó a abrir la fosa 94.
Para mí ese momento, te lo puedo decir, para mí y mi familia, porque estábamos todos juntos, yo creo que fue uno de los días más importantes de mi vida, porque siempre pensaba que cuando ellos sentirían que estábamos picando, que estaban picando para abrirlo, sentirían, no nos han olvidado. Y es que es verdad, no nos hemos olvidado y estamos ahí luchando. Yo a mi abuela Carolina la quería muchísimo y he vivido siempre con ella, oyendo lo que decía y pensaría, eso es imposible, no lo vamos a encontrar ya. Sabíamos que estaba ahí, pero no lo íbamos a llevar. Me siento muy orgullosa de haber conseguido, digamos, lo que ella deseaba toda la vida. Se murió con ese deseo de poder estar con su marido, junto con su marido, a ver si lo podían encontrar y estar junto con él. Pues lo hemos conseguido. Eso para mí es lo más importante. Esas heridas están abiertas todavía. No es pasado, es presente. Tenemos que empezar a cerrarlas y necesitamos contarlo. No es remover el pasado. Nosotros lo tenemos muy presente. Nuestros padres murieron sin poder enterrar a sus padres y nosotros tenemos la obligación de seguir con ello. Sin duda lo que son las fosas del cementerio y también el muro donde se asesinan a estas personas son espacios de perpetración de crímenes. Por eso se analizan en las exhumaciones científicas a través de lo que son las disciplinas forenses. Al analizar estas estratigrafías del horror y de la atrocidad, tenemos una nueva variable y es la variable de la premeditación. Nadie excava manualmente fosas de manera intensiva dentro de un cementerio. La más honda supera una profundidad de 6,5 metros. Nadie hace un pozo de 6,5 metros si no tiene intención de llenarlo y utilizarlo. De manera que sabemos que estas variables científicas nos permiten argumentar que los crímenes perpetrados en Paterna, como sistemáticos y masivos por un régimen militar antidemocrático cuando la guerra ya se había acabado, y especialmente porque las víctimas son personas civiles como nosotros, desde luego forman parte de eso que se denomina en el derecho internacional crímenes de lesa humanidad y por tanto deberían entenderse no prescritos, aunque en esta anomalía del Estado español sabemos si tenemos este contexto de no judicialización de los crímenes del franquismo. Bueno, si se llega a una fosa, se exhuma y ahí aparece un centenar de cuerpos muertos violentamente, lo lógico es pensar que un país con unas leyes adecuadas, un democrático de derecho, eso lo tiene que investigar. Las primeras personas que quisieron denunciar los delitos contra los derechos humanos del franquismo, sus querellas no eran aceptadas, pues tuvieron que recurrir al único país o uno de los pocos países que sí que su legislación se somete al derecho internacional, como es el caso de Argentina. La causa argentina es la única que hay abierta en el mundo contra el franquismo y nos desplazamos hacia allí expresamente para denunciar eso, para denunciar que la justicia española no nos hace caso y que las familias necesitan esa reparación moral de que se reconozcan a las víctimas y ya no solo como momento de exhumarlas, sino de limpiar también su nombre cara a la historia. No nos lo han puesto fácil, ha sido muy difícil. Por eso hemos recorrido pues, todas las administraciones, desde Bruselas, Argentina, Madrid. Sabemos que la responsabilidad, sobre todo sobre memoria, recae sobre el Estado español. Es el Gobierno central el que tiene las responsabilidades sobre memoria. Pero pedíamos al Parlamento Europeo que recordara al Estado español que tenía la obligación de cumplir la normativa europea sobre derechos humanos. Justo unos días antes de nuestro viaje a Bruselas se presentó el proyecto de ley de concordia en las Cortes Valencianas y denunciábamos en Bruselas, en la Comisión de Justicia, pedíamos ayuda, pedíamos apoyo para que lo que nos había costado tantos años, 85 ya, no parara. La extrema derecha, a través y desde las instituciones, estaba recortando derechos y libertades y en nuestro caso simplemente no los negaba.
La verdad es que el abanico de proyectos artísticos y culturales que han surgido alrededor de Paterna es impresionante y bueno, todo ese conjunto variado pues ayuda a acrisolar, digamos, ese sentimiento de justicia y en cierto modo de reparación que las familias buscamos. Yo creo que tienen un componente sanador, nos reconforta y que creo que eso debe ser extensivo y lo es para muchas personas de talante democrático. Arqueología de la Memoria tiene tres objetivos principales. El primero es hacer un reconocimiento al trabajo de los equipos técnicos que trabajan en las fosas comunes, porque es gracias a ese trabajo que se recuperan no solamente los cuerpos, sino también los objetos, toda la cultura material asociada a estas personas, pero también las memorias de las familias de esas personas fusiladas. El segundo objetivo es hacer un homenaje a las personas que fueron fusiladas en Paterna, pero también a sus familias, porque al final las familias son las que han preservado la memoria, primero en el ámbito doméstico y después en el espacio público, y gracias a ellas realmente hoy podemos articular relatos en esta exposición sobre quiénes eran estas personas. Y el tercer objetivo que planteamos en la exposición es entablar un diálogo con la sociedad, donde activar conversaciones que hablen sobre otros casos. Entonces lo que queríamos era dar digamos, una explicación que llegara a la sociedad, porque es cierto que este tipo de contenidos, aparte de que han sufrido pues, una cierta censura, ¿no? Ha sido un tema tabú durante mucho tiempo a nivel social, es cierto que se ha reservado mucho ese conocimiento al ámbito más científico y pensábamos que era necesario que la gente pudiera llegar a conocer lo que verdaderamente pasó. Hay muchos cuerpos donde no se van a poder identificar, pues bien porque no hay familias, bien porque ya ha pasado tanto tiempo que con el ADN, con el estudio antropológico y el ADN no podemos identificar, entonces tienen que volver. El tema es que no queremos volver a dejarlos en la misma fosa donde nos ha costado 80 años sacarlos. Entonces la idea y la lucha de la plataforma es que haya una zona donde podamos hacer un columbario colectivo, donde se puedan inhumar nuestros familiares. Tenemos esperanza. Es muy duro porque nos estamos encontrando con que, pues, la negativa, ¿vale? Pero no perdemos la esperanza. Y yo creo que sí que lo vamos a conseguir, si no, no estaríamos aquí ya. Cuando por fin se accedieron todas las partes a poderlo llevar a cabo y comenzaron las obras, la verdad es que para nosotros, como plataforma de familiares de víctimas, pues fue un verdadero alivio, porque claro, tenemos prácticamente ya todas las víctimas exhumadas. Desgraciadamente el porcentaje de identificación es mínimo por diversas circunstancias, entonces lo que no podíamos consentir de ninguna de las maneras es que después de tanto trabajo que nos había costado y tanta lucha, que esas personas, esos restos volviesen otra vez a la fosa común, donde los había condenado el franquismo. Eso para nosotros era prioritario, por eso desde el primer momento decidimos de crear un espacio donde poderlos ubicar si no estaban reclamados por las familias. Los viernes final de mes tenían reuniones en la Plaza de la Virgen y yo acudía y mostraba al colectivo que había allí una serie de propuestas de posibles soluciones a lo que en principio era la idea de un memorial. Propuestas que generaban respuestas, generaban reacciones, generaban necesidades, ilusiones, aspiraciones por parte de los miembros. Son estos encuentros con los familiares los que van dando una serie de claves
en función de lo que ellos querían, deseaban. Ese elemento lo pudimos imprimir, lo pudimos ver en vídeo, en imágenes, lo pudimos transmitir y hacer propio, de tal manera que poco a poco todo el colectivo hacía propio la imagen que representábamos y cada vez era más nuestro el proyecto. Era un proyecto que no era solo del equipo multidisciplinar, sino que lo íbamos extendiendo. Cuando Pablo y Vicente me contactaron, me emocionó la idea y me emocionó los primeros trazos que habían. La plataforma ha volcat en aquest disseny el que som, la senzillesa, la luminositat, la unió de tots aquests xicotets nínxols units, unitaris. Ahir ningú és u, sempre som els 2.238. Se planteó singularizar las tapas de los nichos, la parte digamos más artística del proyecto, que le da singularidad y de alguna manera esa piel reflejara las luces y cambiara según la hora del día. La primera vez que las vimos colocadas, nos quedamos mudos y estamos bastante satisfechos de los resultados que se han alcanzado. Creo que es un espacio absolutamente armónico, que está a la escala que toca y que tiene un diálogo con el entorno más que correcto. Yo estoy muy satisfecho con los volúmenes generados y con el planteamiento al que se ha llegado. El Memorial 2238 per a les famílies de Paterna pense que és el resultat d'haver aconseguit el repte més gran i el que potser amb més intensitat s'ha treballat i el que tant d'esforç, tanta il·lusió, tant de temps hem dedicat. Los viajes que hemos echado al ayuntamiento, a Diputación, porque sí que nos han ayudado mucha gente, pero primero fueron las familias los que lo hicieron. Y todo eso es gracias a las personas que nos juntamos y hacemos fuerza. Hemos podido conseguirlo y estamos muy orgullosos, muy orgullosos. Y el memorial lo que simboliza es la época actual, la época donde gracias a la sociedad civil, a las administraciones públicas, a los familiares, hemos podido llegar a donde hemos llegado, a la construcción del memorial. Un lloc de reflexió democràtica, de coneixement i de defensa dels drets humans fonamentals, que és el que esta plataforma, al fi i al cap, reivindica. Y dentro hemos diseñado también un espacio expositivo. En ese espacio expositivo queremos poner fotografías, audiovisuales, textos, un pequeño centro de interpretación o museo para que cuando la gente vaya allí a visitar, vea, se haga una idea de los hechos que allí ocurrieron. Traure a aquests homes i dones d'ahir i pujar-los i depositar-los en ese memorial significa que els hem tret a la llum. Yo, en mi caso particular, mi abuelo no ha sido identificado y ese sitio para mí será un reconocimiento hacia mi abuelo, para mí, y hacia todos los que vayan a parar allí en general, porque estarán en un sitio, pues cómo decirlo, honesto, decente. Será cerrar parte de esa herida que yo llevo casi desde que tengo uso de razón. El nombre de todos van a estar allí, porque ese memorial es para honrar la memoria de las 2.238 personas asesinadas por defender los valores de la libertad, de la igualdad y el progreso de la Segunda República Española. Es lo que la plataforma quiere dejar a las generaciones futuras, para que la sociedad pueda visitarlo, pueda conocer los hechos que ocurrieron i para que no se repita. És un dels desitjos i un somni
que teníem com a col·lectiu i que l'hem aconseguit. Perdurarà en el temps com la fita que la plataforma de familiars de les Fosses de Paterna ha aconseguit construir. I això ens ompli d'orgull i d'alegria. Moralment, per mi, és molt important posar a m'abuelo o m'abuela. Jo crec que és un bé humà que podem fer per ella. Y también mi abuela, que yo creo que después de todo lo que ha pasado, que jolín, que ha vivido sin padre, pues ahora por lo menos que tenga la tranquilidad de tener a su padre y a su madre juntos. Pues yo estaré mucho más tranquila cuando yo vea lo que me den de mi padre, meterlo allí con mi madre. Me cuido porque no quiero morirme hasta que no tenga yo a mi padre allí. Sí que n'hi ha gent que no ho veu bé. Diu, ara a aquestes altures, però bueno, tinc que seguir luchant perquè puguem trobar a m'abuelo. El daño ya está hecho, porque mi abuela se crió sin padre, y mi tía y mi padre sin abuelo, que yo creo que es lo más enriquecedor para un niño tener un abuelo. Si contem, això també és història en Espanya. I si és una història, la història s'ha de saber.